Bueno, entonces vamos a empezar a analizar la tarea que ustedes entregaron. La verdad es que la mayoría tiene muy bien calculados sus indicadores. Hay alguna cosa que tengo que comentarles, que la verdad es que no depende de ustedes, sino que en la hoja de cálculo que yo mandé, había algo que no les comenté, pero alguno de ustedes sí se dio cuenta. Lo que me gustaría es que ustedes pudieran abrir el Excel que ustedes me mandaron para que fuéramos viendo si los resultados que ustedes tienen son los mismos resultados que tengo yo en mi hoja de Excel. Entonces, si lo pueden abrir. Muy bien. Entonces, vamos a revisar primero una pequeña cosa que quisiera comentarles y a ver si me pueden ayudar a explicar para algunos que no saben todavía mucho el uso del Excel. Si se dan cuenta, nosotros tenemos tres hojas en el Excel, que estas son las respuestas del formulario, que de hecho son las que yo bajo directamente del formulario de Google, y es más o menos lo que ustedes van a obtener cuando ustedes hagan su investigación, porque con lo que tenemos ahora, la situación que tenemos ahora, lo más probable es que la investigación la van a tener que hacer la van a tener que hacer por, por formularios. Ahí voy. Bueno, entonces, ahora sí. Ok. Entonces, cuando ustedes bajen las respuestas de todas las personas con las que van a hacer su investigación, pues van a obtener una hoja parecida a esta. Y a partir de esta hoja es que tienen que empezar a cuantificar las respuestas. Recuerden que nosotros lo que hicimos fue en la hoja 2 calificar para saber si las respuestas de los participantes habían sido correctas o incorrectas. Y para eso usamos esta función que dice si ocurre esto, si es cierto, ponle un 1, que es correcto, y si no, ponle un 0. Pero si se dan cuenta, nosotros en esa fórmula tenemos un signo de pesos. Ese signo lo vamos a utilizar, o de dólares, lo vamos a utilizar bastante en Excel. Y yo quisiera saber si ustedes saben qué significa. ¿Alguien me podría decir? ¿Es para fijar la celda? Muy bien. Es para fijar la celda. En este caso, si lo pongo antes de la B, quiere decir que me va a fijar la columna. Pero si se dan cuenta, también tengo un signo antes del 2. Eso quiere decir que me va a fijar no solo la columna, sino que me va a fijar también el renglón. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que me compare la respuesta de la persona que obtuvo en el formulario. Es decir, me va a comparar, ¿dónde está la 1? Me va a comparar esta respuesta con la respuesta que es la respuesta correcta, que es esta. Entonces yo le digo, si la respuesta es igual a la respuesta correcta, le vas a poner un 1 y si no, le vas a poner un 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con eso nosotros contabilizamos las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. Recuerden que al final el índice de dificultad se calcula como el número de personas que acertaron un ítem en relación con la cantidad de personas que respondieron a ese ítem. En nuestro caso lo que hacemos es sumar todas las personas que sacaron bueno
entre el número de personas que fueron 59. En general, creo que salvo una persona o dos personas que les puse en los comentarios, tenemos que verificar el índice de dificultad, porque algunos de ustedes, dos o creo que dos, tenían dificultades arriba de 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1.2. ¿Eso podría ser eso? ¿Podríamos tener un índice de dificultad de 1.2? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque se supone que la máxima es 1, ¿no? Ajá. Porque quiere decir que todos, cuando tenemos un índice de dificultad de 1, ¿qué quiere decir? Está muy sencilla. Exactamente. Si quieren, lo podemos transformar este número a porcentaje. Si tenemos 1, quiere decir que el 100% de personas la contestó correcto. ¿Sí, Isabel? ¿Esto qué querría decir? José. Pues que no está tan difícil. Ok, antes de interpretarlo, el número, ¿cómo lo dirías en porcentaje? Ah, ¿Qué porcentaje de personas respondió correctamente? Pues 0.88%. No, el 88%. Sería el 88%, ¿no? Así es. Entonces, bueno, recuerden que este indicador se puede transformar a porcentaje si lo multiplican por 100, José. Solo faltaría multiplicarlo por 100. Entonces, esto quiere decir, pero sí es cierto lo que dice José, el ítem parece ser fácil, ¿de acuerdo? Esto es el 93% de las personas, el 85%, 90%. Lo que quiero es que verifiquen que los resultados que ustedes tienen son muy similares a los que yo tengo. Menos en la homogeneidad. Son muy similares, excepto en este, que es el último ítem. La mayoría de ustedes creo que tiene punto 24 o punto 25. Punto 25. Exacto. Lo que ocurre, bueno, si ustedes ven, cuando yo me encontré con ese punto 25, dije, algo está pasando. No puede ser que todos los ítems sean tan fáciles y al final, así, digamos, de la nada, encontremos un ítem que parece ser muy difícil. Entonces, pues, cuando eso pasa, las personas que nos dedicamos a hacer, pues, test o exámenes o instrumentos psicométricos, pues lo primero que vamos es hacer una revisión de lo que ocurre. Lo primero que tenemos que hacer es revisar si la respuesta correcta la respuesta que estamos usando es de verdad la correcta. Y entonces, pues eso fue lo primero que hice y me encontré con lo siguiente. ¿Se acuerdan que aquí la opción de respuesta correcta que ustedes tienen me parece que es la A? Sí. Sí, ¿verdad, Isabel? Ok. Bueno, la pregunta dice, ¿quién elaboró las escalas de medida? Acuérdense que las escalas de medida eran nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La respuesta correcta es Stanley Stevens, ¿sí? Recuerden que gracias a él, pues nosotros tenemos esas escalas de medición. Entonces, les voy a pedir que corrijamos esa respuesta de una forma muy sencilla. Nos vamos a ir a las respuestas del formulario y en la 18, ven que hasta abajo pusimos todas las opciones de respuesta. Lo que vamos a hacer es acopiar la opción B con control C y después nos vamos a ir a donde dice calificar y la vamos a pegar después del 18.
Si ustedes hacen eso, automáticamente les debe de cambiar el índice de dificultad y se los debe de poner en 0.64. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando cambien eso, es posible que también les cambie los índices de homogeneidad. Nada más que los índices de homogeneidad, esos sí van a cambiar muy poco. Por ejemplo, de 0.46 que tenían, va a cambiar a 0.49. ¿Sí? ¿En Entonces, dónde, perdón? aquí en el índice de homogeneidad, Sí, cambió. cambió, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, cuando les puse la hoja de análisis, creo que la mayoría me puso los resultados finales. Alguno de ustedes no lo colocó, pero bueno, les voy a pedir que terminen de hacer este análisis final, en donde nosotros vamos poniendo por colores la homogeneidad, la dificultad y la validez. Vamos a empezar por la dificultad de los ítems. Si se dan cuenta, muchos, bueno, de nuestros ítems, solo 3 ítems, que son el 11, el 14 y el 18, son ítems que se consideran fáciles. Y 15 ítems los tenemos como muy fáciles. Cuando esto ocurre, nosotros lo que decimos es que el examen fue Muy fácil. muy fácil, ¿sí? El examen fue muy fácil para las personas que respondieron a este examen. ¿De acuerdo? La otra cosa que para nosotros es importante es la homogeneidad, porque nos dice qué tanto el ítem se está relacionando con la calificación final de las personas que hicieron el examen. Entonces, cuando nosotros tenemos en un ítem una homogeneidad de 0 a 0.20, significa que ese ítem no se está relacionando con la puntuación total. Entonces, en general, cuando yo tengo un examen que tengo ítems con índices de homogeneidad de muy bajos, bajos y hasta moderado bajo, son ítems que en general para nosotros son ítems que no funcionan. Es decir, que no están aportando nada al examen porque no se están relacionando con la puntuación que saca la persona en el examen. Usualmente lo que hacemos con esos ítems es retirarlos del examen porque no tienen un buen comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. en general, con los ítems que nos quedamos son los que tienen arriba de una correlación de 0.40 en adelante. Y si quieren ser ya, o sea, cuando ustedes se dedican, imagínense el Ceneval, que se dedica a hacer exámenes, pues en esos casos ellos usan criterios mucho más estrictos y utilizan índices de homogeneidad muy altos y cuando menos altos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Finalmente vamos a ver el índice de validez. Recuerden que la validez nos dice qué tanta relación hay entre cada uno de los ítems que analizamos con sus calificaciones en estadística inferencial. Una de las cosas que nosotros suponemos es que los alumnos que tuvieron una buena calificación en estadística inferencial usualmente les va bien en psicometría porque son dos materias que están relacionadas. Entonces, las dos puntuaciones deben de correlacionar. Si ustedes observan los valores, ¿qué es lo que me dirían de estos valores? Bueno, lo primero que notamos es un signo negativo y alguien me comentó, no sé si Daniel o alguien me dijo que qué significaba que tuviera un signo negativo. Que hay una relación
perfectamente opuesta. Que hay una relación opuesta. Es decir, si yo tengo la idea de que a mejor calificación en estadística, mejor calificación en psicometría, el negativo me indicaría todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que voy a analizar es la magnitud. Si se dan cuenta, es negativo, pero la relación me da 0.0. ¿Eso qué significaría para ustedes? Que no hay, no. Pues realmente no hay relación. ¿Sí? No hay relación. Es una relación muy cercana a cero en casi todos los casos. Entonces, quiere decir que ese ítem pues no se relaciona mucho con lo que ustedes sacaron en estadística. Si nosotros hacemos un análisis del examen, eso tiene cierto sentido porque en general el tema 1 de psicometría es historia. Entonces, no tiene mucho que ver con lo que aprendieron en estadística inferencial. Sin embargo, en las siguientes, digamos, cuando empecemos a hacer como ahora la homogeneidad, que es el concepto de correlación, donde yo espero que si ustedes lo entendieron en estadística inferencial, pues también sean, digamos, tengan más habilitación para entender cómo se usa en psicometría, pues entonces aquí esperaríamos una relación más cercana. Pero en el caso de este examen que solo preguntamos de cuestiones de historia, pues realmente lo que nos da en la validez tiene mucho sentido. ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, salvo creo que 2 ítems que tienen una correlación de 0.33, los demás son ítems que, pues con este criterio que nosotros estamos usando, no tienen realmente validez. Muy bien, Andreas, según yo ya había entrado, pero no, ya entró ahora. Perfecto. Entonces, bueno, cuando les decía a algunos en su tarea, les decía que se habían olvidado de la guía de colores. Recuerden, con la guía de colores yo puedo identificar, por ejemplo, aquí todos estos tienen un color que significa que es fácil. Entonces, pues yo ya sé que el examen es fácil. Aquí en este caso, pues también identifico que los índices de homogeneidad son moderados a moderados altos. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, en esta tarea solamente nos hace falta, ¿se acuerdan que nos hace falta calcular el alfa y el error típico? Cuando veamos la confiabilidad, les voy a enseñar cómo se calcula y me van a volver a mandar su Excel, pero ahora sí ya corregido todo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, Nosotros sí la sacamos. ¿se entendieron lo que es el índice de dificultad, el índice de homogeneidad y el índice de validez? Sí. Muy bien. Entonces, recuerden que estos índices nos permiten saber cómo se están comportando los ítems y poder ir eliminando aquellos ítems que no son adecuados. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ver ¿están viendo ahora un PowerPoint? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a ver lo que nos hace falta, que es el análisis de las opciones incorrectas y la corrección de los efectos al azar para terminar este tema 2 que se llama análisis de los ítems. Cuando nosotros revisamos el comportamiento de un examen o de un test, una de las cosas que tenemos que estudiar son los patrones de respuesta que se dan a las diferentes alternativas de cada ítem. Siempre nosotros consideramos lo siguiente. Lo ideal es que la alternativa que sea más elegida por las personas a las que les aplicamos el test, pues sea la opción correcta. Y la segunda cosa en la que nos damos cuenta es que las opciones que no sean incorrectas deben de tener un porcentaje de respuestas muy parecido entre ellas.
Entonces, vamos a analizar este ejemplo que nos dan en el manual. Nos ponen 3 ítems, que son el ítem 1, el 2 y el 3. Nos ponen la opción de respuesta correcta y nos ponen el porcentaje de personas que eligió cada una de las opciones. Vamos a ver primero el ítem 1. En el ítem 1, la opción correcta es la B. Si ven la opción B, es la opción más elegida. ¿De acuerdo? Y si ven las otras opciones de el inciso A, el C, el D y el E, Son muy parecidas las están, personas, la cantidad. así es, más o menos están distribuidos igual. Cuando nosotros tenemos esto, significa que el ítem con su opción de respuesta y sus opciones incorrectas están bien construidas, porque todas las opciones para las personas que no conocían la respuesta correcta pudieron haber sido buenas. ¿Se entiende eso que estoy explicando? Muy bien. Vamos a ver ahora el ítem 2. El ítem 2, la opción correcta es la C. Si nosotros nos vamos a la C, que es la correcta, ¿qué ocurre? Está como mal planteado, ¿no? Ok, lo primero que vamos a hacer siempre en un análisis estadístico es decir, primero, no es la opción que tiene mayor porcentaje de respuestas, porque la opción A tiene mayor porcentaje. Y ahora sí vamos a interpretar, ¿de acuerdo? En estadística siempre les voy a enseñar, y en psicometría les voy a enseñar primero a que den el dato duro y después interpreten qué es lo que pudo estar pasando en ese dato. ¿Sí? Entonces, lo primero que me dirían, no se cumple la primera condición, es decir, la opción correcta no es la más elegida. Ajá. Ujú. Las otras opciones son más o menos elegidas en igual proporción, pero esto no se cumple. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué creen ustedes que pueda estar ocurriendo eso? Mm, Es una opción que está confundiendo a las personas, ¿no? Una opción incorrecta está confundiendo a las personas. De hecho, les parece que es más correcta esta que la que de verdad es correcta. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es analizar las opciones y ¿qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? mm. Darme un balazo Pues es porque que- no sé qué hacer. ¿Eh? A mí me recuerda en un ejercicio que nos hizo una profesora donde dos opciones parecían correctas y de hecho una que era la incorrecta parecía más correcta que la otra, nada más que ahorita no recuerdo bien cómo planteaba ella sus respuestas. Así es. Este tipo de ejemplos nos lo vamos a encontrar en muchos exámenes. De hecho, ¿se acuerdan que alguna vez les comenté que los profesores tienen la idea de que los exámenes tienen que confundir? Sí. Ok, esto es parte de esa idea que tenemos los profesores. Y eso es una mala concepción, ¿de acuerdo? Y nos lo dicen, digamos, la forma. Esto que les estoy diciendo son los estándares internacionales para la construcción de exámenes. Entonces, todos los exámenes se tienen que apegar a estos estándares. Si nosotros hacemos opciones de respuesta que están confundiendo a nuestro personal, pues esa opción, lo primero que hay que hacer es revisarla y modificarla porque de alguna forma está influyendo en que la persona no pueda responder a la que es correcta. Está confundiendo, por lo tanto, o quito esa opción de respuesta
o veo qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En el último caso, que es el ítem 3, la opción de respuestas correctas es la A. Si se dan cuenta, se cumple lo primero, ¿verdad? ¿Verdad, Ravi? Ok. Sí se cumple. El 60%, muy bien. El 60% eligió esa opción y es la más elegida. Pero, ¿qué es lo que observan en las opciones que no son correctas? Por ejemplo, la E. Que no tienen Nadie lo como contestó. igualdad. Así es. A nadie le pareció que esa era una opción a nadie ¿Viable? le pareció una opción correcta. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, en ese caso, también tendría que analizar esas opciones porque quiere decir que realmente, vean esto, solamente tendríamos 3 opciones, la correcta y estas otras 2 que sí fueron elegidas. Esta opción y esta opción no están funcionando. Y eso significa que en vez de tener 5 opciones de respuesta, realmente parecería que es un examen con 3 opciones de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso también tendría que analizarse. Y eso ocurre también muy a menudo. A veces los profesores ponemos opciones que ya es, la verdad es que se nos acaban las ideas y ponemos opciones que es evidente para todo el mundo que no es una opción. Entonces, bueno, eso no debe de ocurrir. Bueno, ¿se entendió esto del análisis de las opciones incorrectas? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a pasar a la última parte, que se llama corrección de los efectos al azar. La corrección de los efectos al azar es algo que se aplica en la mayoría de los países cuando se califican los exámenes. Lo que se hace es que se sabe que en los test de opción múltiple usualmente podemos sobreestimar la calificación de una persona porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tenemos un examen de opción múltiple nos dicen, ustedes al Team Marine al Doping Web, pero contesten a la que sea. ¿Por qué nos dicen eso? Porque tienen alguna probabilidad de que sea correcta cualquiera de las respuestas. Exactamente, porque tenemos una probabilidad de que la respuesta que demos, aunque no sepamos nada del tema, pues sea correcta. Si nosotros ven que a veces tenemos ítems donde nos preguntan falso o verdadero, si nosotros desconocemos la respuesta, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de acertar el ítem? 50%. 50%. Tenemos un 50% de acertar el ítem, aunque no sepamos nada del tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la probabilidad de acertar al azar un ítem sin saber la respuesta es la probabilidad de acierto al azar es igual a 1 entre el número de opciones de respuesta. Por lo tanto, si tenemos 2 opciones de respuesta, como ustedes dicen, tenemos 0.5, que es lo mismo de 50% de probabilidad de acertar. Si tenemos 3 opciones de respuesta, pues sería 1 entre 3. Y tendríamos un 33% de probabilidad de acertar, aunque no sepamos la respuesta. Entonces, en la corrección de los efectos al azar, el objetivo es descontar del total de acierto los que se producen por azar. De hecho, los exámenes que son, que están bien hechos, te ponen una instrucción donde te dicen, si no conoces la respuesta correcta, por favor, déjala en blanco, porque de lo contrario
vamos a penalizar las respuestas al azar. No sé si alguna vez les han puesto esa instrucción. Sí, pero ¿cómo se dan cuenta que es al azar? Ok, es justamente lo que les voy a enseñar a calcular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les decía, si ustedes van a estudiar a Estados Unidos o a Europa, los profesores tienen que aplicar este procedimiento de corrección de los efectos al azar. En México no es un procedimiento que utilicemos mucho, pero en la mayoría de los países sí se utiliza. ¿Cómo se hace? Pues se hace lo siguiente. La fórmula de corrección de los efectos al azar es, vamos a ver el ejemplo primero para que podamos entender. Dice, vamos a imaginar un test de conocimientos que tiene 140 ítems. Y cada ítem tiene 5 opciones de respuesta. A continuación tenemos el número de aciertos, el número de errores y el número de omisiones. En especial, en los exámenes se les dice a las personas que si no conocen la respuesta, eviten responder al azar. Por lo tanto, deberíamos de tener omisiones, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos aquí 3 personas. Vamos a ver la persona 1. La persona 1 tuvo 112 aciertos, tuvo 28 errores y ninguna omisión. Es decir, es una persona que contestó a todo. Cuando nosotros calculamos, si nosotros estuviéramos en México, le vamos a decir, pues sacaste 112 aciertos. Pero si estamos en otro país, lo que vamos a hacer es una corrección de su calificación. ¿Cómo la hacemos? Pues su puntuación corregida es el número de aciertos y le vamos a restar el número de errores que la persona tuvo dividido entre el número de opciones. Recuerden que tenemos 5 opciones de respuesta. El número de opciones menos 1. Si hacemos esto, la persona 1 realmente su calificación sería 105 puntos en vez de 112. ¿Sí queda claro? Si se dan cuenta, aquí estamos quitando los efectos al azar. Vamos a ver a la persona número 2. Esa persona tuvo 110 aciertos, 12 errores y 18 omisiones. Entonces, lo que vamos a hacer es sus aciertos se le van a restar el número de errores entre el número de opciones menos 1. Esta persona en realidad tuvo 107 aciertos. Y vamos a ver la última persona. Esa persona, si se dan cuenta, tuvo 109 aciertos. Ninguna de las que no conocía la contestó y tuvo 31 omisiones. En ese caso, pues sería 109 menos 0 entre 4, pues no le podemos quitar nada. Realmente, pues tiene la calificación justa. Si ustedes comparan a esta persona y a esta persona, aparentemente esta persona sacaría mejor calificación que esta, pero cuando hacemos la corrección de los efectos al azar, esta persona que respondió a todo realmente tiene menor puntuación que esta. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. De hecho, creo que habíamos visto eso en estadística, nada más que aquí no tengo mis apuntes, entonces no lo recuerdo ¿Así? bien. Sí. Wow. Bueno, pues si eso lo vieron, me parece muy bien. Ok, entonces, bueno, con este tema terminaríamos lo que es el análisis de los ítems. Y lo que vamos a empezar a ver ahora, que nada más lo que vamos a ver es la definición un poco y los métodos, es la confiabilidad, que es sobre la tarea que ya les dejé. Entonces, bueno, la confiabilidad. Aquí está.
Muy bien. ¿Están viendo entonces ahora el PowerPoint sobre la confiabilidad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, en el tema 3 que les pedí que revisaran ahora en su manual y del cual van a hacer el resumen para el viernes, vamos a ver uno de los temas más importantes en psicometría, que es la confiabilidad, que en el manual se llama fiabilidad, ¿sí? Muchas veces ustedes van a escuchar que algunas personas decimos confiabilidad y otros dicen fiabilidad. ¿Por qué es la diferencia? Porque en algunos libros van a encontrar, como en este manual que yo les di, de hecho en el manual y en el libro que les di, van a encontrar que dice fiabilidad, pero en muchas otras partes donde les voy a dar los textos, se van a encontrar que dice confiabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Es lo mismo o qué es lo que pasa? Ni idea. Ni idea, ok. Es exactamente lo mismo, solo que son, la fiabilidad es el término que se usa sobre todo en España y confiabilidad lo utilizamos sobre todo en América, ¿de acuerdo? Los colombianos, chilenos, etcétera, decimos confiabilidad, pero es exactamente lo mismo. Ahora, la confiabilidad tiene que ver con lo que usualmente nosotros sabemos del término, es decir, qué tanto podemos confiar. En este caso, qué tanto podemos confiar en un test, qué tanto podemos confiar en la puntuación que nos arroja. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es cómo se define en psicometría la confiabilidad o la fiabilidad. En psicometría, la confiabilidad se define como el grado de estabilidad, de precisión o consistencia que manifiesta un test. Si pueden observar, subrayé 3 aspectos de la confiabilidad que son los que nos permiten definir qué tan confiable es un test. El primero tiene que ver con la estabilidad y es la estabilidad de la medida a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan que siempre hemos puesto el ejemplo de una báscula? ¿De acuerdo? Vamos a seguir con ese ejemplo porque yo creo que nos queda muy claro a todos. Imagínense que nosotros compramos una báscula, ahora que estamos en el confinamiento, pues estamos comiendo mucho, así que nos empezamos a preocupar por el peso y lo que hacemos es compramos una báscula y todos los días nos pesamos a la misma hora, ¿sí? Nos levantamos y lo primero que hacemos es pesarnos. Imagínense que su peso da, no sé, por ejemplo, 62 kilos, al siguiente día 62 kilos 10 gramos, al siguiente día 59 kilos 900 gramos, al siguiente día otra vez los 62 kilos, o sea que siempre les da más o menos parecido. Ustedes, si eso les ocurre, ¿considerarían que la medida es estable? ¿Confiarían en esa báscula? Pues Se los voy a poner más claro. Todos los días se pesan y les da 62 kilos. sí, ¿Dirían que es consistente? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, así de claro. Si un instrumento de medición les da siempre con una persona la misma medida, en general la consideramos estable, una medida estable. Y en términos de confiabilidad la consideraríamos confiable en términos de estabilidad. ¿De acuerdo?
Y lo mismo Sí. nos pasa con los test. Imagínense que ustedes están tratando a una persona por depresión. Entonces, si ustedes le aplican el test, por ejemplo, hoy, luego se lo aplican mañana y en una semana, y ustedes todavía no hacen ninguna intervención terapéutica que ayude a esa persona, ¿de acuerdo? La persona sigue igual con su misma vida, etcétera. ¿Ustedes qué esperarían de ese test si fuera una medida estable? Que salga el mismo nivel de depresión. Exactamente. Nosotros esperaríamos que siempre nos diera una puntuación similar con el mismo nivel de depresión. Y eso nos hablaría de que el test es estable. ¿Se entiende el concepto de estabilidad? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver la otra parte de la confiabilidad que tiene que ver con la precisión. Decimos que un instrumento de medida es confiable cuando es preciso. ¿Y qué significa que un instrumento sea preciso? Bueno, usualmente decimos que un instrumento es preciso cuando, si se compara o se relaciona con algo que consideramos un instrumento estandarizado que ya está confiabilizado y lo relacionamos con ese, van a relacionarse de manera perfecta. Un ejemplo, imagínense que mi báscula yo quiero saber, ya supe que es estable porque todos los días me da 62 kilos, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero saber su nivel de precisión. Y lo que hago entonces es que voy a una báscula que esté estandarizada en un hospital con la enfermera. Y la enfermera va y me pesa. Y peso en su báscula 62 kilos. ¿Ustedes qué dirían? ¿La que tengo en casa es precisa o no es precisa? Sí. ¿Se había dicho que pesaba 62 Sí. en la de casa? Bueno, sí. Sí, Ok. entonces sí. Sí, muy bien. Ahora, si yo voy al hospital y la enfermera me pesa y peso 70 kilos, Diría que alguna de las dos no es confiable. ok. Usualmente recuerden que las básculas de los hospitales son básculas calibradas, es decir, que pasan por procedimientos para verificar que están bien, ¿no? Entonces la de mi casa no es fiable. Así es. Entonces, siempre vamos a comparar el instrumento que nosotros estamos confiabilizando con una que se llama la regla de oro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero para saber si un metro realmente está midiendo un metro, antes iban en el Museo del Louvre, en París, se tiene un metro que está a cierta temperatura, que es con lo que se comparaban cualquier otro instrumento de medida. ¿Sabían eso? Ok. Entonces, bueno, siempre vamos a tener algunos instrumentos que son ya instrumentos muy estudiados. En el caso de los test, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer un test de inteligencia nuevo. Entonces, usualmente lo que van a hacer es el test de inteligencia que ustedes están haciendo, pues lo van a comparar con el test de inteligencia de Binet, que tiene más de 100 años. Porque saben que ese test, pues funciona, ha funcionado durante 100 años. ¿Se entiende? Si Sí. les da la misma puntuación de inteligencia, entonces ustedes dirían, ah, mi nuevo test es preciso. ¿Va? Ok, ahora vamos a ver el último concepto que es la consistencia. La consistencia lo que nos dice es que en un test, todos los ítems que forman parte del test están midiendo exactamente el mismo concepto.
Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un test de depresión. Si ustedes dentro del test de depresión encuentran una pregunta que dice, me gusta correr riesgos. Entonces, usualmente esa pregunta pues no va a mostrar consistencia con los demás ítems. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que mide más, por ejemplo, tendencia al riesgo o búsqueda de sensaciones, pero no mide depresión. ¿Se entiende? Ok, entonces lo que nosotros esperamos con la consistencia es que todos los ítems realmente midan todos lo mismo. Ahora, para saber si un test es estable, tenemos una metodología. Para saber si es preciso, tenemos otra metodología. Y para saber si es consistente, tenemos otra metodología. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cuáles son los diferentes métodos que tenemos para establecer la confiabilidad de un test. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, casi siempre cuando yo les enseño confiabilidad y de hecho también validez, pues lo que necesito es que ustedes tengan el SPSS en sus computadoras. Quisiera saber si lo tienen. No. Sí. No. Bueno, entonces les voy a pasar una liga para ver si lo pueden instalar y ya me avisan si lo pueden instalar. Y si no, le voy a pedir de favor al profe Víctor que nos lo ponga en un drive para que ustedes puedan instalarlo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. ¿Alguien de ustedes tendría problemas por instalarlo, que no tenga computadora o lo que sea? Creo que yo no. Ok. ¿Tú, José? Pues, ¿No podrías instalarlo? No tengo computadora. ¿No tienes computadora? ¿Y cómo? ¿Y podrías ir a un ciber a trabajar? Yo creo que sí. A ver, sube un poquito el volumen. Yo creo que sí. Ok, entonces, ¿podrías trabajar con Excel? Sí. Bueno, entonces, en tu caso, les voy a mandar cómo se hace también en Excel, aunque hay cosas que pues no se pueden hacer en Excel, pero la mayoría se puede hacer en Excel. ¿Ok, José? Muy bien. Bueno, entonces, en principio vamos a dejarlo hasta ahí porque para mí sí es importante que ustedes lean este tema en el manual y puedan hacer el resumen. Y la próxima vez que nos veamos, pues ya se los enseño, no solamente en la teoría, sino cómo se hace usando ya sea Excel o SPSS. ¿Va? Sí. Muy bien. Y por otro lado, también este jueves lo que voy a hacer es contactar a los equipos para ver cómo van en su investigación y que también podamos ir avanzando en esa parte. Maestra, yo ya le mandé nuestro proyecto por correo. Sí. ¿Lo ha revisado? ¿Pero qué? No sé si ya lo haya revisado. Sí, ya lo revisé. Te contesto al rato. Ok. Vale. Tal vez les vaya pidiendo por el WhatsApp que me manden cómo van hasta ahora, ¿de acuerdo? Ok. Maestra, ¿qué avance se tiene que tener hasta ahorita? Bueno, en principio tendrían que tener ya la introducción, la justificación que ya revisamos, pero la verdad es que cuando me la mandaron, la justificación estaba muy pobre. Entonces, yo espero que ya la hayan mejorado con su maestra de metodología. La otra cosa es que vamos a empezar a partir de la próxima semana a redactar ítems y les voy a pedir que cada uno de los miembros del equipo
me redacte 20 ítems y a partir de ahí vamos a empezar el procedimiento para hacer el test. Yo espero que pudiéramos estar aplicándolo pues más o menos en 2 semanas. ¿Cómo ven? Sí, me parece perverso. Bueno, vale. Mientras tanto, también Maestra. podría... Sí, Con la maestra de metodología no hemos hecho introducción ni nada. Creo que lo que nos ha dejado de tarea son como cositas muy pequeñas que son las hipótesis y todo eso. Entonces tendríamos que avanzar ya en la introducción. sí. Ok. ¿Se acuerdan que antes de salir de vacaciones les hice un video? ¿De qué? No. De cómo se hacía el planteamiento del problema, de cómo se hacía la justificación, porque la verdad es que leí sus justificaciones y no eran buenas. Entonces, les puse más o menos cómo vamos a empezar a hacer el escrito. Y ahí en el Google Classroom les hice un video, les puse un artículo, que de hecho ustedes al final del semestre van a entregar un artículo, y les dije qué es lo que tienen que poner primero, luego el resumen, las palabras clave, todo eso. ¿No lo vieron? No, No. yo no me percaté de ese video. No, No, maestra. creo que a nosotros no habría sido, maestra. No, sí lo tienen ahí. Yo lo Entonces, estoy ahora buscando mismo en la se los... plataforma y no me aparece. A ver, déjenme ver. Si me voy al Google. Ay, Chihuahua, tienen razón. Entonces, ¿no se los puse? Maestra, y creo que tampoco de introducción nos ha dado como que tema de cómo hacerlo bien. Es que ese video más o menos es, ok, lo que voy a hacer, les voy a mandar el ejemplo no se los había mandado tampoco, el ejemplo de cómo quiero que me entreguen el trabajo. No. No, nunca nos han mandado nada de eso. No. Ok, ahora mismo se los mando. De hecho, les voy a mandar un trabajo de alguien que me lo entregó el año pasado. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean cómo se entregan los trabajos en psicometría. Ok. Sí. Bueno. Sí. Vale, pues. Y les mando este video que, según yo, se los había mandado. ¿Se prendía la cámara? Pues no sé ni dónde lo dejé. Bueno, ok. Lo mando de nuevo. Lo mando más bien. Ok, entonces, bueno, entonces me dicen que en metodología no les está apresurando por nada, porque lo que más me preocupa es que vayamos muy lentos en psicometría y ustedes en metodología ya les estén pidiendo que entreguen cosas. Bueno, es que Es hasta ahorita que en metodología nos ha pedido la justificación, la hipótesis y las variables, y el pero en marco realidad teórico. no nos, y el marco teórico, pero en realidad no nos ha, No nos ha dado no ha hasta ahorita contestado. una retroalimentación. O sea, hace como 2 semanas que le enviamos más o menos cada quien su trabajo
para que nos dijeran pues qué nos hacía falta y hasta ahorita pues no nos ha contestado la maestra. Ok. Yo les decía que el trabajo de psicometría es un poquito, bueno, de hecho es diferente porque aquí nos vamos a enfocar en cómo se hace un test, mientras que en metodología ustedes se enfocan en responder a una pregunta de investigación. Pero la introducción nos ayuda mucho, la de metodología es casi la que yo les pido en psicometría. Pero el planteamiento del problema en psicometría es un tanto distinto porque la pregunta es si es posible hacer un test con la teoría que se tiene. Esa va a ser su pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les voy a subir... ¿Me la puede repetir, maestra? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta, realmente en psicometría no hay como tal una pregunta de investigación, pero si la hubiera, diría, a partir del conocimiento teórico que hay, ¿se puede generar un test que me permita evaluarlo? Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a medir, no me acuerdo qué iban a medir, Nosotros lo de procrastinación Ok, por entonces, redes sociales. procrastinación, ¿su test va a ser sobre procrastinación o sobre el uso de redes sociales? Aún no Pues sabemos. aún no, exacto. Ok, de procrastinación ya hay test de procrastinación. Entonces Sí. yo lo diría que lo hicieran sobre el otro tema, que es el uso De redes sociales. de redes sociales, ¿ok? Entonces, con toda la teoría que ustedes reúnan, deberían de poder definir lo que quieren evaluar. ¿Se entiende? Imagínense el primer test que se hizo sobre depresión. En ese momento apenas se definió que era depresión. Un psiquiatra dijo, pues, he observado en varias pacientes que ocurre esto. Entonces, cuando ya hay suficiente conocimiento, uno dice, bueno, pues con todo este conocimiento que yo sé qué es la depresión, cuáles son los comportamientos asociados a la depresión, ¿podré hacer un test que me permita evaluarlo? Esa es la pregunta en todos los proyectos que ustedes tienen. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que tienen que tener muy claro es lo que quieren evaluar, porque es a partir de su teoría que vamos a ir sacando los ítems. Si yo digo, por ejemplo, el abuso de redes sociales se identifica por un uso exagerado de... Maestra, ajá. que apaguen los micrófonos porque escucho una voz que no la deja, no la escucho yo a usted. Listo. Entonces, la idea de primero es que tenemos que tener bien definido lo que queremos evaluar. Si no tenemos bien definido lo que queremos evaluar, ni siquiera vamos a saber qué preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que me dicen, ¿y de qué quieres hacer el test? Pues no lo sé, bueno, de procrastinación. Ok, ¿y cómo se define la procrastinación? ¿Qué comportamientos están asociados a la procrastinación? ¿Cómo se observa que una persona está procrastinando? Todo eso ustedes deberían de saberlo. Si es sobre abuso de redes sociales, pues cómo se define el abuso, qué comportamientos están asociados, qué efectos se ven en las personas que tienen abuso de redes. Ajá. Y lo mismo para, no sé, Radi, en tu caso, ¿cuál es en el de tu equipo? Es el mismo, el de Es el mismo, sí es procrastinación y cierto. redes sociales. En el caso de Daniela. Es las estrategias de afrontamiento con la inseguridad personal ante una situación de extorsión. Las estrategias de afrontamiento ante una situación de extorsión. Una situación de
Extorsión. Extorsión, exactamente. Entonces, bueno, ahí también tienen que saber, pues, qué es la percepción de inseguridad, qué comportamientos están asociados a la falta de seguridad, qué efectos trae en una persona que está todo el tiempo insegura, ¿no? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, bueno, eso es más o menos. Ahora les voy a subir las dos cosas. Una, donde les pongo el texto y de hecho les pongo el video y les mandé el... Ay, no. Les voy a mandar el artículo para que ustedes vean cómo se escribe un artículo donde se desarrolla un test. ¿Va? Y la otra cosa es que les dije, un ejemplo de cómo van a entregar el trabajo final. Ok. Y el jueves les voy a llamar por equipos para que vayamos hablando de cómo van en su proyecto. ¿Les parece bien? Bueno, entonces el día de hoy dejaríamos la clase hasta aquí. ¿De acuerdo? Sí, maestra, está bien. Muy bien. Bueno, pues que estén muy bien y nos vemos pronto para seguir avanzando. Maestra, Dime, Isabel. nada más respecto del trabajo que le vamos a volver a enviar, a mí me puso que lo de homogeneidad estaba un poco mal, entonces, ¿lo vuelvo a hacer de cero o cómo? No, solamente corrija. Con esto, yo creo que con esto que corregimos, yo espero que ya todos podrían tener los indicadores correctos. ¿De acuerdo? Recuerden que el índice de homogeneidad cambiaba un poquito porque tenemos la última que está mal calificada. Uh-huh. Y seguramente eso es todo. Nada más, aquellas personas que sí tienen índices de dificultad arriba de 1, que no me acuerdo quiénes ahorita en este momento quiénes son, estas personas sí tienen que revisar bien desde el concepto de dificultad, porque si alguien me manda la tarea con esos resultados, yo digo, bueno, todavía no ha quedado claro qué es la dificultad y por qué no puede ser 1.2 o 2.5. ¿Sí? Quiere decir que ahí hay una falta de conocimiento más profunda. Pero yo esperaría que con la clase de hoy eso ya no sucediera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no me la manden todavía porque la próxima clase es hasta el día que les voy a enseñar cómo sacar el alfa. Ahora mismo no podrían hacer. Entonces, no le mandamos ese trabajo, solamente le mandamos el resumen. Solamente el resumen. ¿De acuerdo? Y cuando me manden de nuevo el Excel, si les puse calificación de 7, si me lo mandan ya bien hecho, pues les subo la calificación. Ok, maestra. Maestra, en mi caso yo ya saqué el alfa y el promedio medio. ¿Ahí cómo procede? Pues nada más, cuando yo les enseñe lo del alfa, vas a verificar si lo calculaste bien y pues ya nada más me mandarías lo que ya tienes. Ok. ¿Vale? Sí. Muy bien. Bueno, pues cuídense mucho y sigan trabajando. Recuerden que para que al final no se les junte todo, con que vayan haciendo poco a poco las tareas, yo creo que vamos a terminar bien el semestre. Recuerden que lo más seguro es que cuando termine el calendario escolar, pues en una semana o 2 más, yo ya tenga que estar entregando calificaciones. Así que procuren no irse atrasando, ¿de acuerdo? Muy bien. Si tienen algún problema, pues llamen. Bye. Bye.